noches, amigos televidentes. Es un gusto tremendo darle la bienvenida a todos ustedes, como todas las noches, para disfrutar su entrevista 8 en punto. Agradecidos por finalizar la semana con nosotros en esta bella noche de viernes. Vamos a estar conversando con dos representantes internacionales que nos acompañaron recientemente en un foro internacional que FUSADES trajo a un hotel capitalino. Vamos a estar abordando la temática del rol de los políticos en América Latina, también la mujer y la juventud en la política, así como las relaciones de El Salvador con Venezuela. Para abordar este tema, con gusto, esta noche le damos la bienvenida, inicio con la dama de la noche, la doctora Miriam Comlich, directora de Latinoamérica y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia, con sede en Washington, socióloga venezolana. Doctora, un gusto tenerla en 8 en punto. Un gusto, el gusto es mío. Muchas gracias por tenerme aquí. No, gracias a usted por atender nuestro llamado y por supuesto esperarnos un ratito para partir de su país. También con gusto esta noche le damos la bienvenida al doctor Manuel Alcántara, doctor en Ciencias Políticas, Sociología, investigador del principal proyecto Observatorio de Partidos Políticos de América Latina, entre otras investigaciones, catedrático también de la Universidad de Salamanca. Doctor, un gusto también tenerlo en 8 en punto. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Y bueno, señores, arrancamos rápidamente esta conversación muy interesante y estamos seguros que a usted le va a encantar. Arranco con usted, doctora. Y es que el tema que vamos a empezar a abordar ciertamente es el rol de los políticos en América Latina. Arranco con usted conversando sobre cuál debe ser el perfil de los políticos en América Latina y por supuesto las exigencias que la globalización, que la dinámica del mundo le va planteando hoy por hoy a los políticos. Por favor. Bueno, comenzaste con una pregunta difícil. Sí, ¿le parece? Sí. Tengo otras y más difícil. Okay. Bueno, por suerte Manuel ha escrito un libro sobre eso, pero bueno, yo diría que el perfil del político aquí, como en cualquier otro lugar del mundo, es difícil de definir. Cada sociedad pues tiene sus requerimientos, sus características. Hoy en día el electorado y en general pues la población es más exigente, hay muchos mecanismos para conocer directamente a los políticos, se exige de ellos que tengan, que sean responsables, que conozcan su país, que respondan además a las demandas de la ciudadanía. Ahora bien, hay distintos tipos de políticos que son electos, políticos que son designados, hay políticos que tienen mucho carisma, políticos que son más bien burocráticos. Entonces, hablar del perfil del político es difícil porque realmente la variedad vamos a decir, de atributos y la variedad de funciones que puede tener un político es muy amplia. Y entonces la gama de requisitos, cualidades también es muy amplia. Bueno, usted es venezolana y vamos a hablar más adelante sobre su país de origen, pero ciertamente los políticos en América Latina, alguien comentó esto y yo lo tengo que traer a colación porque me encantó. No es una corona plenipotenciaria que se le está poniendo a un político. Ellos son nuestros empleados y no deben de perder de vista eso y están bajo el escrutinio de una auditoría pública y social. ¿Esto sucede únicamente en nuestro país, en Venezuela o en Latinoamérica? No, esa es la característica de un político en una democracia. Yo creo que también hay que tener muy claro ese concepto. Es decir, una cosa es un político en un orden no democrático donde muchas de estas características que tú has mencionado pues simplemente no existen porque el político no está sujeto al escrutinio público y si está sujeto al escrutinio público pues igual no pasa nada si la gente lo rechaza. En cambio, en una democracia el rol del político es muy exigente porque sí, efectivamente hay un escrutinio público, bien sea de manera directa, a través de los medios de comunicación, a través de la propia expresión de la ciudadanía. Como decía anteriormente, hoy en día los votantes son más exigentes. En una democracia pues se puede castigar al político, bien sea no votando por él nuevamente, él o ella, o mediante algunos mecanismos como referendos, revocatorios, mediante los cuales también se los castiga o se los premia.
De modo que el político hoy en día pues tiene que estar a la altura de las circunstancias, lo cual no significa que no haya políticos que no estén a la altura de las circunstancias, y lamentablemente tenemos muchos de ellos en la región, pero yo diría que también tenemos políticos que asumen su función con mucha responsabilidad, con honestidad, y tratan de estar a la altura de las demandas de la ciudadanía. Ok, doctor Alcántara, no le voy a hablar del Real Madrid porque ya me dejó claro que de ese tema no se toca. Vamos a hablar sobre este tema, precisamente, que ya la doctora ya nos empezaba a ilustrar. Y una de las preguntas que es de rigor esta noche es: ¿por qué se le pierde la confianza a los políticos, doctor? ¿Por qué es tan difícil para los políticos mantener la credibilidad y no caer en ese tema del exceso? Bueno, yo creo que se les pierde la confianza porque los políticos son corruptos, o algunos políticos son corruptos, porque algunos políticos son irresponsables, porque algunos políticos no dan la talla, en el sentido de que no tienen preparación para llevar a cabo tareas que les sobrepasan, que están totalmente desbordados por ellas, y porque también se dejan dominar por eso tan tremendo que tenemos todos los seres humanos, que es la ambición y la vanidad. Los jóvenes en El Salvador han perdido la confianza. De hecho, ustedes me imagino que están como muy pendientes de todas las noticias que se generan en nuestro país. Acabamos de pasar unos comicios electorales donde la gente muy escasamente en una primera y segunda vuelta fue a emitir el sufragio. Lo preocupante de esto es que, lo voy a decir en el calor popular, uno puede estar podrido de los políticos, pero no los jóvenes, porque de pronto va a ser la primera vez, existe aquella posibilidad de ir a votar, de pronto decir voy por primera vez a participar en esto, pero por más que era gratis el DUI y sirve además de emitir el sufragio para una gran cantidad de cosas, los jóvenes no lo fueron a sacar, doctor. Sí, así es. Si me permites, por favor, Sergio, yo distinguiría dos cosas, ¿no? O sea, una es la desafección de los jóvenes con respecto a la política. Los jóvenes se ven cada vez menos atraídos a la política porque, de alguna manera, hay una falla en nuestra sociedad que lleva a que la gente no se implique en el bienestar común y en el trabajo de la comunidad. Y esto me parece que es un problema muy serio que no afecta exclusivamente a El Salvador, que yo creo que es un problema, casi diría, universal. Y en segundo lugar, con respecto a la figura en concreto del político, también se constata que los jóvenes no quieren ser políticos, ¿no? Es que los jóvenes ven a la política como algo sucio, como algo que supone traicionar ideales, como algo que supone deshonestidad. Y en ese sentido hay una visión romántica de la gente joven que evalúa entonces negativamente la figura de estas personas, que las ven situadas en el establishment, que las ven colocadas y ajenas a los intereses de la sociedad. Y en ese sentido, desde una perspectiva, si se quiere, altruista, el joven se aleja de la figura de estos individuos. Con la doctora anteriormente yo conversaba sobre que los políticos están bajo el escrutinio de una auditoría social y pública, pero acá en nuestro país puntualmente, doctor, se da el tema de que ellos no quieren ingresar el tema económico de quienes les dan las donaciones en los partidos políticos a una ley de partidos políticos. Es decir, es aquello como que usted quiere ver la televisión, está bien, pero no le encienda. ¿Para qué nos sirve entonces la ley? Pero también se excluyeron de un listado de la ley de lavado de dinero, que es un delito penal universalmente determinado. Gracias a Dios el señor fiscal general de la República les dijo, pues no señores, eso no se va a poder, también les aplica. ¿Por qué, doctor? Bueno, de alguna manera la enfermedad más seria que tiene la democracia en El Salvador y en cualquier otro país es precisamente el de la financiación de la misma, ¿no? El no saber de dónde proviene el dinero. Este es un tema especialmente sensible porque, además de generar la entrada de dinero sucio en la vida pública, también es un elemento que contribuye a generar desigualdad en la competición política. Si yo juego con 100 y usted juega con 1, es evidente que hay una partida que está totalmente descompensada. Entonces yo creo que las leyes de financiación de la política deben atender a estos dos problemas, ¿no? El problema de la inequidad en la competición y el problema también de la
entrada de dinero sucio en la política. Ocurre, doctora, este mismo fenómeno de los jóvenes, no solamente en El Salvador, sino que en América Latina y puntualmente, ¿por qué no decirlo?, en su país, Venezuela. Sí, en realidad, como decía el profesor Alcántara, efectivamente es un problema mundial, ¿no? Pero por otro lado, si nosotros examinamos algunos de los procesos recientes en América Latina, vamos a ver cómo los jóvenes se han involucrado de manera muy entusiasta en procesos políticos que van más allá del tema exclusivamente electoral. En este momento en Venezuela llevamos ya cerca de 3 meses de protestas lideradas fundamentalmente por los estudiantes. En el año 2007 los estudiantes fueron una fuerza fundamental también en el proceso político venezolano, en la discusión de un intento de reforma constitucional. Los jóvenes chilenos, por ejemplo, han salido a protestar buscando una transformación profunda del sistema educativo chileno. De modo que yo diría que quizá la política rutinaria, la política electoral convencional tal vez no atrae de manera sistemática, entusiasta a los jóvenes, pero los jóvenes, una vez que se enganchan en ciertos temas que les son muy sensibles, que los afectan de manera muy directa, justamente salen con aquel entusiasmo, aquella altruismo, aquella búsqueda de la verdad, de la pureza, digamos, características muy juveniles, y le inyectan un dinamismo, una energía especial a la política. Lo que han hecho los estudiantes venezolanos en estos últimos meses es realmente impresionante, ¿no? Y en su sentido de compromiso, de sacrificio, además de compromiso muy, muy serio con la democracia, con el país, y en representación no solamente de los temas exclusivamente estudiantiles o juveniles, sino en representación de la sociedad venezolana como un todo. Entonces yo diría que efectivamente quizá la política rutinaria no les genera atractivo, pero hay momentos críticos en los cuales los jóvenes tienen un papel estelar. Ok, es mi percepción, doctora, o ciertamente los jóvenes, no solamente en Venezuela, sino que en muchísimos países del mundo, con el tema de las redes sociales, que tiene una convocatoria y una movilización impresionante, ya me va a contar usted en España, ciertamente, pero han llegado hasta el momento en el cual arrinconan al mandatario de turno o cualquier funcionario, el cual sea, porque la sociedad civil se deja sentir. Sí, definitivamente. Y hoy en día los políticos más populares tienen su Twitter, sus cuentas, tienen sus seguidores. De hecho, en Venezuela pues hay políticos que tienen 4 millones de seguidores. O sea, es un fenómeno masivo, muy importante, y que agrega a los mecanismos convencionales de auditoría, como tú los llamas, de seguimiento de la opinión pública, le agrega unos mecanismos muy modernos, muy ágiles, que contribuyen de manera bastante eficaz a ponerle ciertos límites, o por lo menos llamar la atención de los políticos y decirles: los estamos observando y somos muchos los que los estamos observando. Ok, tipo los extraterrestres, no estamos solos. No estamos Me voy solos. para la península ibérica. ¿Sucede lo mismo con los jóvenes allá? Con Mariano Rajoy, anteriormente Zapatero, etcétera. Claro, hay que recordar el movimiento de los indignados, ¿no?, de la Puerta del Sol, como fue un movimiento masivo que tuvo paralizadas las ciudades, los centros de las principales ciudades españolas durante más de un mes, ¿no? Y concuerdo totalmente con lo que dice mi colega, la doctora Comblet, que los jóvenes en este sentido son extremadamente altruistas y es gente dispuesta a darlo todo por unas ideas, ¿no? O sea que a veces somos somos injustos, ¿no?, con la gente joven, cuando pensamos que solamente se mueven por intereses egoístas, ¿no? Ok, vamos a hacer nuestra primera pausa acá en 8 en Punto. Señores, al regresar esta noche con nuestros invitados, seguimos abordando el tema del rol de los políticos que deberían de tener la mujer y la juventud en la política, relaciones de El Salvador con Venezuela, entre otros temas. Pausa, volvemos. Muchísimas gracias, señores, inmensamente privilegiados por gozar de su presencia esta noche y su participación durante todas nuestras redes sociales. Doctor Alcántara, siempre en el tema de los jóvenes, ¿cuál debe ser el rol de los políticos o la actitud de estos frente a los jóvenes? Y es que en tiempo de elecciones los políticos se quieren vestir igual que los jóvenes, quieren hablar, quieren caminar y respirar igual que los jóvenes, porque ellos piensan que así están conectando de pronto también con el tema de las redes sociales.
Y únicamente, porque los jóvenes en esta tribuna que nos han acompañado, así lo han dicho, no es una percepción de su servidor, únicamente nos buscan cuando vienen las elecciones. Bueno, eso es así para los jóvenes, pero también para las amas de casa, para los jubilados, para los campesinos. Es decir, los políticos buscan los votos a toda costa e identifican perfectamente los distintos sectores del electorado. Pero si la pregunta es desde la perspectiva del deber ser, es decir, cómo un político serio, un político responsable debe acercarse a los jóvenes, pues es literalmente hablándoles de sus problemas y haciéndose cargo de los problemas, ¿no? El problema de la educación, el problema del primer empleo, el problema también de la primera vivienda, si son jóvenes que van a constituir un hogar, el problema también de la violencia. Sabemos que la violencia en este país tiene a los jóvenes como uno de los principales colectivos sociales afectados. Es decir, en definitiva, articular las demandas de este gran grupo de personas que son, por otra parte, el futuro de la sociedad, de una manera muy especializada, ¿no? Ok, un amigo televidente que hay participación dice: me encanta el enfoque antropológico que le da el doctor Alcántara. Y es que ciertamente intuyo yo que se refería, porque usted hablaba anteriormente sobre la preparación de la clase política. Y es que en algún momento alguien me ha dicho: ¿y cómo alguien pretende que no tiene una preparación mínima en este país de pronto dirigir un ministerio, claro, dirigir una alcaldía, que es ayuntamiento, equiparable a lo que ustedes tienen, dirigir la rienda de este país? Alguien me decía: mira, son los riesgos de la democracia, donde alguien simple y sencillamente que sea popular y que no tiene ninguna instrucción notoria pueda llegar a tener un cargo público. Esta persona tenía toda la razón, porque la democracia se basa en ganar elecciones y cualquiera puede ganar elecciones si consigue el mayor número de votos, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos acostumbrados a ver payasos, y no lo digo de forma peyorativa, sino payasos profesionales que llegan a la política, o personajes del deporte o personajes del mundo de la canción, etcétera, sin ninguna preparación política. Esto es factible en la democracia, pero siendo factible hay que decir muy claramente que es un desastre, porque la preparación mínima, la experiencia que requiere la hechura de la política es absolutamente fundamental. Hay cuestiones que se tienen que aprender, hay cuestiones que no las da exclusivamente la vida, no las da la calle, aunque la vida y la calle sean muy importantes, pero hay cuestiones que se tienen que aprender. Se tiene que aprender a, por ejemplo, a hablar en público, se tiene que aprender a mínimas cuestiones de la historia del país donde uno vive. Tiene que aprenderse, saber interpretar una tabla con datos estadísticos y no decir barbaridades sobre a lo mejor autores de la política o pensadores de la política. También algo que es extremadamente importante en la formación de un político es la capacidad de empatía con otras personas, ¿no? El saber llegar a la gente, el saber ponerse en el lugar de otro, saber interpretar sus deseos y, cómo no, por supuesto, saber negociar, porque la política es el arte de la negociación. Ok, y no limitarse únicamente en tiempos de elecciones a andar chineando niños recién nacidos, el andar agarrando perritos, el andar saludando a todo el mundo. Un político es alguien que es las 24 horas del día político, y esas 24 horas del día está sujeto al escrutinio público y está sujeto a la responsabilidad constantemente. La transparencia, la rendición de cuentas son dos elementos que deben acompañar constantemente la vida del político. Doctora, ¿cómo está el tema de la cuota de género en América Latina? ¿Se debería de instalar dentro de una normativa? Si se deja al libre arbitrio a algún político cuando le dice: mira, ahí lo vamos a hacer, nos pasamos 30 años y nunca lo hacen. En El Salvador la mujer se ha abierto espacios en política, pero ha costado tremendamente. Sin embargo, los hombres siguen predominando. ¿Qué tan relevante considera usted el tema de la igualdad de género dentro del ámbito político? Lo considero fundamental, desde luego. Al fin y al cabo, las mujeres somos 51% de la población, más de la mitad, pues un poquito más de la mitad. Y las mujeres somos fundamentales en la vida de las familias, en la vida de la sociedad. Tenemos cada vez
cada vez más roles relevantes en todos los ámbitos, laboral, político, artístico, cultural, es decir, profesional. De modo que sí, yo creo que el mecanismo de las cuotas es un mecanismo que tiene sus limitaciones, pero cuando se usa adecuadamente puede efectivamente servir para impulsar la participación femenina. Por otro lado, pues tiene que haber un convencimiento de parte de los políticos acerca de abrir espacios y entender que la mujer tiene un rol muy importante. También los electores, a veces los más machistas son los propios electores que no se convencen acerca de la necesidad de tener liderazgos femeninos también. Yo diría que hay, digamos, un tema de oferta y de demanda, ¿no? Es decir, qué es lo que los electores quieren y por otro lado, qué es lo que los políticos ofrecen en términos de liderazgo femenino. Pero desde luego, no solamente en América Latina, o sea, el liderazgo femenino todavía es una aspiración mundial, ¿no? El liderazgo femenino no está a la misma altura del liderazgo masculino en términos de ocupar posiciones de poder, no solo en el ámbito político. Ha habido inmensas modificaciones, progreso muy significativo en muchos países. América Latina, por ejemplo, creo yo que es el continente donde más mujeres han llegado a la presidencia hoy en día. Es decir, realmente es llamativo el número de mujeres que ocupan la máxima posición. Sin embargo, entre la presidencia y los electores comunes y corrientes hay un gran vacío. Es decir, no ha habido el mismo dinamismo de presencia femenina a nivel presidencial que en el ámbito, por ejemplo, legislativo o como alcaldesas, gobernadoras, digamos, como se llame esa figura intermedia en los distintos países de América Latina. Entonces, ojalá que el ejemplo de tener un número muy importante de mujeres en la presidencia permee pues el resto de toda esta pirámide política y efectivamente se promueva con mucha más energía, contundencia, con convicción la presencia de las mujeres en los demás cargos de elección popular y también los cargos designados. Bueno, en el Cono Sur está doña Vilma Rousseff. Está Vilma Rousseff, está Cristina Kirchner, está Michelle Bachelet, que actualmente en segundo periodo. La presidenta Laura Chinchilla acaba de salir. Rica, sí, claro. O sea, en realidad es llamativo. ¿Qué se necesita en una sociedad? Porque nuestro país obviamente no ha llegado a esos temas. Ha habido, para una evolución. Perdón que interrumpa, pero también ha habido muchas candidatas mujeres que no han llegado, pero han tenido roles muy importantes también como aspirantes a la presidencia. ¿Qué se necesita? Bueno, para dar ese paso, para evolucionar. Sí, es un tema, vamos a decir, complejo, tanto desde el punto de vista sociológico, alguien mencionó la palabra antropológico, por otro lado es un tema asociado con reglas de juego, por ejemplo, cómo se definen las cuotas. A veces las cuotas se definen de manera un poco tramposilla, vamos por decirlo así. Por ejemplo, se dice, tiene que haber un número de candidatas mujeres, pero entonces las ponen a las mujeres en los últimos puestos en lugar de puestos salidores. Entonces para eso hay ciertas correcciones, por ejemplo, que tienen que estar en un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, de modo que no pongan a todas las mujeres en las últimas escalas. Es decir, hay muchas correcciones y muchas maneras de ir abordando eso, de modo que es una combinación, yo diría, de tecnología, sociología, disposición de las mujeres también a querer participar en ese ámbito y que la sociedad pues le dé la facilidad a la mujer también. Bueno, acá en nuestro país, déjeme comentarle que superamos grandemente esto luego de una resolución de la Sala de lo Constitucional donde se da el voto directo a las personas. Bueno, de hecho, la diputada Karina Sosa, de la mujer más votada dentro del FMLN, que no estaba precisamente en los primeros puestos, y doña Ana Vilma de Escobar también, que no estaba dentro de los primeros puestos. Quiero hacer un tipo de derecho comparado. Yo quiero que usted me ayude en este tema, en este esfuerzo. ¿Cómo debemos de entender cuando vemos nosotros aquí a un grupo de parlamentarias que tutelan un derecho jurídicamente vulnerado cuando se está arremetiendo contra determinada mujer funcionaria o particular en nuestro país? Pero cuando en Venezuela, por ejemplo, Corina Machado es violentada, entonces, y aquel partido es compatible con el mío, entonces yo ahí no me pronuncio. O sea, ¿cómo debemos de entender eso entonces?
Sí, bueno, lamentablemente no conozco los detalles de este caso que me estás describiendo, pero por supuesto si hay, tiene que haber consistencia. Si en un país determinado se cuestiona una decisión ilegal, antijurídica, una decisión amañada, pues en términos de la presencia de una mujer en un cargo público, pues eso debería ser consistente independientemente del país de que se trate, de la ideología de que se trate, de la persona de que se trate, y obviamente pues lo único que te puedo decir que esperaría consistencia, ¿no?, a lo largo de todo el espectro político en relación con cualquier caso, ¿no? Ok. Doctor Alcántara, vamos a ingresar en este tema que a mí me ha encantado grandemente, que hoy por hoy la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país está en estudio de una demanda, y la demanda es sobre un fenómeno bien particular que se da en nuestro país, donde los políticos defienden a capa y espada aquello que consideran principios ideológicos básicos del entendimiento dentro de un instituto político. Pero de pronto parece, doctor, que les dio amnesia y se declaran independientes, o el transfugismo. Hoy por hoy la Sala está estudiando el tema del transfugismo para ponderar si lo prohíbe o no lo prohíbe. ¿Qué tanto daño le hace el transfugismo a la democracia, doctor? Bueno, antes hablábamos de la financiación. Yo creo que este es un segundo problema muy serio, porque el transfugismo supone una suerte de traición al electorado, ¿no? Sobre todo en aquellos casos en los que los diputados son elegidos en plancha, son elegidos bajo la sombrilla, bajo el paraguas de una etiqueta partidista, ¿no? Etiqueta partidista que perfectamente define los principios, el programa, lo que en definitiva quiere hacer este partido político en el escenario público. Por consiguiente, aquella persona que está elegida en esa plancha no es propietaria de su curul, no es propietaria de su asiento en el Parlamento, sino que es del partido político. Sé que este es un tema muy polémico y que mis colegas los constitucionalistas lo están debatiendo siempre. Para mi desgracia, por la posición que tengo en esto, el Tribunal Constitucional Español también dijo que la curul era del diputado, y por consiguiente el Tribunal Constitucional Español ha legitimado la posibilidad del transfugismo, ¿no? Afortunadamente en España el transfugismo no es tan importante como en otros países. Por ejemplo, en Guatemala es una verdadera sangría, es una verdadera vergüenza, porque más de la mitad, casi la mitad de los diputados terminan cambiándose de partido. Y en Brasil también es un porcentaje altísimo, ¿no? Yo creo que el electorado no merece esto. El electorado tiene que tener muy claramente la idea de que cuando se vota a alguien, ese voto pertenece a una institución, como muy bien ha dicho, con un determinado programa, con una determinada, si se quiere, filosofía, con un alma concreta, y el cambiar el camisetazo, el transfugismo es romper esto, ¿no? Por consiguiente, es una cuestión en que hay que legislar, porque a veces la legislación no es muy clara, ¿no? Dicho esto, tiene una salvedad, y es que cuando el sistema electoral es un sistema de candidaturas uninominales, con un sistema mayoritario, entonces el diputado realmente es más propietario, si se quiere, de su escaño que cuando está en una lista, ¿no? Porque finalmente la gente le ha elegido a él o a ella con su nombre y apellidos, y de alguna manera el diputado en ese caso se puede sentir empoderado de decir, bueno, yo tengo el voto directo de X miles de ciudadanos, y por consiguiente, bueno, yo estoy haciendo un tipo de representación por la cual no tiene que ser una representación imperativa, y por la cual me puedo puedo cambiar por estas y estas circunstancias. O sea, hay que matizar, ¿no? Pero en el caso en el que estamos refiriéndonos, que es el caso salvadoreño, con listas cerradas y bloqueadas, como es el caso español, creo que los diputados deberían ser mucho más serios, y puesto que además en El Salvador existe la figura del suplente, bueno, pues si no estás de acuerdo, pues vete a tu casa y deja que pase el suplente. Ok, debo de manifestar algo. Cuando yo planteé derecho comparado, yo lo estaba haciendo porque ciertamente en algunas legislaciones y en otras no los prohibió, como por ejemplo la decisión del Tribunal de su país en determinar que el curul le corresponde al partido y no al diputado, a diferencia de otros países que pueden permitir todo lo contrario. Ahora, ayúdeme a entender algo, doctor, porque de pronto si nosotros decimos, mire, es que esto lo deben de legislar,
porque los que ahora se quejan son los que en su momento tuvieron la oportunidad para legislarlo, pero no lo hacían porque les convenía, una doble moral o un doble estándar. Sí. Pero ahora que ya no tienen la mayoría o ya no están en el Ejecutivo, ahora se quejan. Y los que están en el Ejecutivo en el pasado lo hacían. Es decir, ayúdeme a entender este tema porque los únicos responsables son los mismos políticos. Claro. La política es un juego muy especial. Es un juego muy especial porque los jugadores son los que ponen las reglas. Imagínense si antes hablábamos de fútbol, que los futbolistas durante un partido de fútbol tuvieran la capacidad de cambiar las reglas de juego, ¿no? Entonces, bueno, esto llevaría al desastre de ese partido o de ese deporte, porque la gente no haría caso a ese deporte, ¿no? Porque un deporte que cambia las reglas en el medio del partido es un deporte que no es serio. Y los políticos son los que tienen capacidad de hacer eso. Y esto lo hemos visto muy bien con la reelección. Usted conoce, o tú conoces muy bien, cómo hay países, por hablar de América Latina, en los que durante el partido, durante la propia legislatura, un presidente ha decidido cambiar las reglas de juego y decir, bueno, pero ahora me voy a poder reelegir, cuando yo he sido elegido con la ley de la el impedimento, la cláusula de la no reelección. Este es el problema, ya digo, muy especial de la política, ¿no? Porque los políticos son jueces y parte. Y este es, a su vez, el mal manejo de esto es uno de los elementos que está en el descrédito de la política. No hay solución. O sea, la respuesta a la pregunta en concreto es que no hay solución, salvo unos políticos honestos, unos políticos que tengan una clara convicción ética de su función y una transparencia en sus propósitos. Es decir, que avisen claramente y que cuando van a negociar algo lo pongan encima de la mesa y enseñen a todo el mundo, a los actores sociales, a los medios de comunicación, a la sociedad civil en general, lo que están haciendo. Ahora, la política es el entendimiento y arte de negociar. Totalmente, el arte de negociar, doctor, es sobre la base de iniciativas propias de las necesidades de un pueblo, claro, y no dinero debajo de la mesa, claro, que es tradicionalmente lo que hacen los políticos. La política busca resolver los problemas de los ciudadanos. Eso es lo que vendríamos a denominar como la característica de la eficacia de la política, ¿no? El político está para resolver problemas, no para crear problemas. Y está para resolver problemas que existen, no para resolver problemas que alguien le ha creado por debajo de la mesa dándole un maletín. Ok. Vamos a una segunda pausa. Acá en 8 en punto. Tenemos mucho más que ofrecerles a ustedes esta noche. Volvemos. Muchas gracias, señores, por estar en sintonía de su entrevista 8 en punto. Doctora Miriam Comlit, vamos a hablar un poquito acerca de lo que estábamos desarrollando con el doctor Alcántara sobre el tema del transfugismo. En Venezuela, bueno, cuénteme un poquito, porque está una ley, algo que ha sido regulado sobre este mismo fenómeno, ley antitalanquera, o traducido acá en nuestro idioma, dicho en el caló popular, es cuando alguien se quiere simple y sencillamente tirar la cerca. Por sí, favor. Exacto. Bueno, ese es un concepto que se usa mucho en Venezuela, la talanquera, que es una reja, pues saltar un cerco, un muro. Entonces, hay una ley aprobada por el Parlamento a finales del año 2010, cuando el oficialismo prevía que podía perder personas, pues, porque la oposición había ganado la elección parlamentaria y prevía que el oficialismo podía estar en minoría dentro de la Asamblea Nacional. Ellos mismos pues generaron esta ley que prohíbe justamente el cambio a otros partidos, que alguien que haya sido elegido de un determinado partido no puede pasarse a otro partido. Sin embargo, lo curioso es que el oficialismo ha promovido el paso de personas de la oposición hacia el oficialismo y no se ha aplicado la ley talanquera, entonces la ley antitalanquera. Pero yo creo que el tema, como estábamos hablándolo anteriormente, es un tema complejo, porque en Venezuela, por ejemplo, existe un sistema mixto de representación proporcional que es basado en listas, las listas partidistas, con un sistema personalizado del sufragio, donde el candidato, el diputado, es elegido por nombre y apellido, y eso supone que existe una relación pues directa entre los electores y el representante, el elegido, que le da mayor flexibilidad, mayor libertad, y en ciertos casos también hay temas de conciencia. A veces
Si bien una persona está en un determinado partido político, no tiene por qué identificarse con todas y cada una de las decisiones de ese partido. En determinado momento pudiera tener una diferencia que es legítima y podría decir, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, o en algún momento, de hecho, las organizaciones cambian sus visiones, se imponen mayorías dentro de los partidos que ya no son representativas del sentir, pues, de determinados diputados, y eso los obliga o bien a diferenciarse del partido votando de manera diferente, o bien a formar otras agrupaciones. Entonces, es verdad que el abuso del transfugismo, el abuso del salto de talanquera, como se diría en Venezuela, lleva a una degradación de todo el sistema político y una pérdida de confianza del elector en su representante. Pero yo diría que hay casos en los cuales, pues, perfectamente se justifica, en primer lugar, que un diputado tenga una posición distinta y pueda separarse un poco de la disciplina partidista porque tiene legítimas diferencias, y por otro lado que decida simplemente montar tienda aparte porque ya no se siente cómodo dentro de ese partido. Ahora, esas decisiones cuando son oportunistas, cuando están basadas en criterios crematísticos, cuando simplemente obedecen digamos, a impulsos personales, a razones no legítimas, es lo que justifica, pues, que haya un cuestionamiento muy severo y que por otro lado llevan a, como decía anteriormente, a la degradación de un sistema de partidos. Doctora, ¿cómo se identifica, si es que existe alguna forma de identificar aquel político que ocupa la democracia como el caballo de Troya para ingresar y que luego deviene el tema del caudillismo, o aquel que dijo, mire, yo solamente 5 años me voy a quedar? El tema es que le gustó, lo probó y ya se encariñó del poder y ya no lo quiere dejar, y se considera aquel como el dictador. ¿Cómo se identifica, si es que hay alguna forma? Y es que en la práctica vemos nosotros los discursos con palabras rimbombantes de los políticos cuando quieren accesar a un cargo de elección pública y hablan del Estado de Derecho, de una separación de poderes, del régimen de legalidad, de la administración pública, pero en el momento de la ejecución de las actividades que el conglomerado electoral ha depositado sobre ellos, quiere manejar los 3 poderes del Estado. Sí, eso es una tendencia lamentable en algunos países de América Latina. Bueno, hemos hablado de Venezuela y ese es un caso evidente. Yo diría que el caso de Ecuador entra ahí, también el caso de Nicaragua. No solamente en América Latina, Putin en Rusia, por ejemplo. Es decir, el acceder al poder mediante mecanismos electorales y democráticos, y una vez que se está en el poder, hacer todo lo posible para destruir esos mecanismos y utilizarlos para preservarse en el poder. Lamentablemente eso lo hemos visto, como dije, los casos que ya cité, y es una tendencia muy negativa en varios países de América Latina que deriva en la degradación total de la democracia. Nosotros tenemos los casos vuelvo al caso venezolano, pues, y no solamente ese, la situación de pérdida de autonomía de los poderes, desprecio total al Estado de Derecho, el uso del sistema judicial para perseguir a la disidencia y a la oposición, la reducción del espacio democrático en términos de libertad de expresión, libertad de asociación. Es un conjunto, vamos a decir, la degradación conjunta y sistemática de los principios, instituciones, procesos y valores fundamentales de la democracia. Y lo estamos viendo, lamentablemente. Un amigo televidente hace una pregunta, me parece muy interesante, y es, pregúntele a la doctora sobre la última medida de pedir autodeterminar en Venezuela para manifestarse. Hoy lo plantearon en la cadena internacional CNN, como usted lo pudo ver, previo a nuestro noticiero Teleprensa. Sí, eso es parte de esa involución, vamos a decir, o evolución negativa que ha sufrido el sistema político venezolano. El derecho a la manifestación pacífica, pues, como se dice claramente, es un derecho fundamental de un orden político. De pedir autorización. A la manifestación pacífica, sin siquiera pedir autorización, porque como lo estamos viendo, ahí claramente lo que se dice es que hay que participar, que se va a manifestar. Participar significa informar, no significa solicitar una autorización. Y entonces este derecho a la manifestación se usa discrecionalmente.
y se le concede autorización a manifestar a aquellos que van a manifestar a favor del gobierno, y se le pone todo tipo de limitaciones y cortapisas a quienes se van a manifestar en contra del gobierno. Entonces, hasta hace poco la modalidad era que simplemente no se autorizaba la manifestación. Digamos, eso en las zonas donde hay autoridades oficialistas, pues los ciudadanos que se identifican con la oposición simplemente no podían manifestar. Pero lo que ha ocurrido con el Tribunal Supremo de Justicia ahora es que no solamente no se le está dando permiso, sino que aquellos que manifiestan pacíficamente pueden ser penalizados. O sea, ya no es ni siquiera, ya no se trata de no permitirles caminar por una cierta ruta si es que han solicitado caminar por esa ruta, sino si simplemente están en algún lugar manifestando pacíficamente, pueden ser sancionados. Entonces, un grado incluso superior en términos de la limitación de un derecho que está muy claramente expresado en la Constitución. Ok, doctor Alcántara, de pronto hay unas frases que son muy ilustrativas y que dicen: si tú quieres volver loco a un hombre, escondele el control remoto de la televisión cuando está viendo un clásico Real Madrid-Barcelona. Ese ejemplo me sirve a mí para ilustrarle, porque me dicen: si tú quieres volver loco a un político, es cuando no tiene control sobre todo. Cuando un político no tiene control sobre los diferentes poderes del Estado, se vuelve loco. ¿Y por qué comento este tema? Porque acá en nuestro país hemos tenido nosotros un ejemplo muy claro, donde la Sala de lo Constitucional ha emitido diferentes sentencias y los políticos las han descartado como la que sí me conviene o la que no me conviene, esa no la voy a cumplir. Esta es contraria a la Constitución, cuando no son ellos, es el ente determinado por la Constitución de la República. Sí. Y empiezan a arremeter contra ellos, tratando de una u otra manera, creando su comisión o cualquier otra figura con el único objetivo de quitarlos, incluso quitándole facultades al fiscal general de República, como era en el pasado, porque coyunturalmente se presentó la oportunidad que el fiscal no quería procesar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, le quitamos la facultad en ese momento, y yo mismo, Asamblea Legislativa, que voy a verificar si existe un proceso de formación de causa, yo mismo voy a determinar si hay iniciativa y yo mismo voy a iniciar un proceso. Coméntenme. Bueno, no hay mucho que comentar, ¿no? Un Estado de Derecho se basa, entre otras cosas, en el respeto a la ley y en la división de poderes, ¿no? Entonces, no conozco a cabalidad el caso que está comentando, pero es obvio que no se respeta ninguno de estos dos principios, ¿no? La política, a propósito del símil del control remoto de la televisión, es precisamente todo lo contrario, ¿no? La política es el arte de la mesura y es el arte de una negociación permanente entre poderes, que ninguno de ellos, por definición, tiene todo el poder. Porque si uno de ellos tuviera todo el poder, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando pues de un Estado autoritario, en su caso incluso de un Estado totalitario, ¿no? Y mientras estemos en un ámbito democrático como es el que queremos todos estar, la política requiere precisamente de este equilibrio. Hay una amiga que, muchísimas gracias, Lorena Ramos, por su pregunta, porque la tira sobre la mesa y se la traslado a usted, doctor Alcántara. Dice: aquí no se debe de hablar únicamente de los políticos corruptos, el sistema judicial tampoco da el ancho. Y eso es importante. Lo que pasa es que aquí los magistrados, como un efecto en cascada de las diferentes salas, los escogen los políticos, y a los jueces los escogen los magistrados, y así va el efecto en cascada. Sí. Y entonces al final los jueces también se terminan convirtiendo en políticos para caerle bien a los otros políticos y seguir escalando dentro de los diferentes puestos de ese órgano. Es obvio, Lorena, que ese problema existe, ¿no? Y precisamente por eso me estaba refiriendo al necesario equilibrio entre los poderes, ¿no? El proceso de nominación de los jueces, y sobre todo los jueces de
las más altas instancias es un tema también que está sometido a enormes tensiones y a enormes diferencias, ¿no? Hay modelos en los que son los propios jueces los que generan una suerte de escenario de cooptación y por el cual hay una carrera judicial en la que ellos son jueces y parte, ¿no? Esto ha sido muy criticado desde una perspectiva democrática porque finalmente la voluntad popular no entra ahí y se termina siendo una especie de gobierno de los jueces, ¿no? En los casos en los que los jueces son electos, electos por autoridades políticas, hay un claro problema de politización de la justicia, ¿no? Los jueces terminan siendo parte del botín de los políticos y entonces se identifica perfectamente el juez 1, 2 y 3 con el partido A, los jueces 4, 5 y 6 con el partido B, etcétera, etcétera. Y ese es otro problema, ¿no? Entonces, la gran cuestión es encontrar un equilibrio entre los mecanismos de designación, pero también los mecanismos de formación de los jueces, ¿no? Porque otra de las aberraciones que se puede producir en el mundo de la justicia es tener jueces con una bajísima preparación. Jueces que apenas, casi diríamos que acaban de terminar la carrera de Derecho y terminan en el tribunal, en una sala del Tribunal Supremo, ¿no? Y ese es un problema muy serio que tiene la vida judicial. La judicialización de la política y la politización de la justicia es algo que está en todas las democracias y es uno de los temas también más sensibles que tenemos encima, ¿no? Ok, voy con usted, doctora. Agradezco muchísimo la pregunta a Atilio Stalin Silvas. Excelente programa, muchísimas gracias por tu apreciación. ¿Cómo considera, doctora, y esta pregunta es puntualmente para usted, nuestro sistema democrático en el nivel de Latinoamérica? Es decir, como una comparación de otros sistemas democráticos de América Latina, si es que en algún momento se puede ponderar. ¿Es malo, es bueno? Me imagino que por ahí va la pregunta. ¿Es deficiente? ¿No hay suficientes cerrojos para cuidar que de pronto no se metan los ladrones al sistema democrático de nuestro país? No sé si entendí bien la pregunta. Es la comparación del sistema democrático salvadoreño con los demás países de América Latina, por ejemplo. Bueno, yo tengo ahí porque hace poco escribí algo sobre este tema, que es el tema de la calidad de la democracia en América Latina. Bueno, tengo los datos, se mire por donde se mire, hay distintos indicadores. El Salvador está situado justo en la mitad de la tabla. Okay. En la mitad de la tabla hay como 7 países por encima y otros 7 países por debajo. Y El Salvador está situado en la mitad de la tabla. Okay. ¿Qué nos haría falta para subir a un grado un poco más preponderante? Bueno, yo creo, de acuerdo con los distintos índices, porque son índices que miden distintas cosas, por ejemplo, yo creo que a El Salvador le falta el tema de la participación política, ¿no? La participación electoral en El Salvador sigue siendo baja. Está en torno a un 60% y eso es una cifra que le hace situarse al país en un lugar bajo. Otro elemento que se ha visto, digamos, perjudicado es la propia cultura la propia cultura política de los salvadoreños, de la sociedad salvadoreña. Y finalmente un tercer elemento es el que se vincula a los municipios, ¿no? Al sistema de gobierno que tienen ustedes en los municipios, ¿no? Ese sistema que es muy perverso en el que gana se lleva todo. Okay. Doctora, por favor. Y viendo algunos aspectos positivos, yo diría, por ejemplo, que el sistema de partidos en El Salvador es bastante sólido, a diferencia, por ejemplo, de Guatemala, donde es un sistema donde el transfugismo pues simplemente ha desestructurado. A la orden del día, ¿no? Exactamente, comparado con el sistema hondureño, pues que se ha quedado pues muy anclado en el pasado. Un aspecto positivo en El Salvador es que aquí existe un sistema de partidos muy dinámico. Quizá el aspecto negativo es la extrema polarización, ¿no? Pero el aspecto positivo es que se trata de partidos que son sólidos, son instituciones, están institucionalizados, valga la redundancia, y eso ayuda mucho, eso es un factor muy importante en una democracia. De modo que, bueno, como decía el profesor Alcántara, pues hay elementos donde El Salvador está por encima del promedio de América Latina, está por debajo. En general, la América Latina sabemos que es una región muy heterogénea. Tenemos democracias consolidadas como la chilena, la costarricense, la uruguaya, que realmente son democracias pues ejemplares en muchos aspectos, aunque tienen como todo producto humano pues tendrá su problema, pero son realmente son instituciones muy sólidas.
y tenemos una dictadura como Cuba, y tenemos países que están en procesos que tienen regímenes semiautoritarios, donde no dudo en incluir el régimen venezolano, el nicaragüense. Tenemos regímenes pues que están en una situación enfrentando retos importantes, pero solidificándose en el camino, como el caso salvadoreño. De modo que hay una variedad, una gama muy grande de casos en América Latina. Ok, vamos a otra pausa comercial, regresamos en segundos. Muchísimas gracias, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Doctora Miriam Comblin, ha sido un gusto que nos haya acompañado esta noche en 8 en punto. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Sergio. Yo solo quería hacer un pequeño comentario. Por favor. En general tiende a haber una apreciación negativa de los políticos, pero yo quisiera decir que hay políticos que son excelentes, que hay personas muy responsables, los mismos jueces, los mismos otros funcionarios públicos, de modo que esa generalización pues hay que siempre matizarla. Doctor Manuel Alcántara, también ha sido un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias, sí, comparto lo que acaba de decir Miriam. Hay políticos muy honestos y hay políticos que le dedican toda su vida a la política. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Será hasta el día lunes. Soy Sergio Méndez, hoy viernes 25 de abril de 2014. Así están las cosas. Será hasta el día lunes. Buenas noches, que el Señor bendiga a todos.